Hoy hablaremos de la figura del delegado de protección de datos, DPD por sus siglas, y Data Protection Officer, DPO por sus siglas en inglés. En este webinar veremos quién puede ejercer como delegado de protección de datos, quién no, cuándo, cómo se designa y dónde se registra, cuáles son sus funciones, qué no debe hacer un DPO, cómo debe ejercer y posteriormente tendremos un breve resumen. Bien. ¿Quién es la persona delegada de protección de datos? Es decir, ¿quién puede ejercer como delegado? La persona delegada puede ser interna a la entidad, puede ser un trabajador o también puede ser una persona externa, es decir, alguien a quien contratemos para que ejerza de DPO. En este caso, se haría mediante un contrato de servicios. Esta figura o esta persona debe tener conocimientos en la materia, en el Reglamento General de Protección de Datos, por supuesto, y también en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. Pero no solamente debe tener conocimiento sobre esta normativa o sobre estas leyes, además, también debe tener conocimiento sobre otras normativas aplicables, como puede ser la Ley de Servicios y Sociedades de la Información y del Comercio Electrónico, u otras normativas como el Reglamento de la Inteligencia Artificial. También puede conocer el derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen. Es decir, debe tener un conjunto de conocimientos aplicables a las leyes de protección de datos. Esta figura la pueden abordar abogados, expertos en privacidad, informáticos y perfiles afines, y también expertos en seguridad. Bien. En algunas organizaciones también pueden ser personal administrativo o de gestión, y siempre y cuando no haya conflicto de intereses. Bien, la persona asignada como DPO puede ser una persona física, también puede ser una entidad, es decir, una persona jurídica. Dentro de las actividades del delegado de protección de datos, se debe tener en cuenta que pueden existir incompatibilidades y la normativa imposibilita ejercer como DPO a aquellas personas que tengan cargos como, por ejemplo, alta dirección o alta gerencia. Es decir, se entiende que estas personas tendrían dirección o decisión sobre el tratamiento de los datos. Por tanto, ejercerían una incompatibilidad o un conflicto de intereses. Otras figuras con las que no se debe compatibilizar un delegado de protección de datos es un responsable de IT o de seguridad, puesto que estas personas también deciden sobre el uso de herramientas técnicas en el tratamiento de los datos personales. Directores de marketing, de recursos humanos, responsables del tratamiento de los datos generarían conflicto de intereses. Por tanto, es fundamental tener claro los roles de cada una de las partes para poder nombrar un DPO que esté libre de estos conflictos. ¿Quién puede ejercer como delegado de protección de datos? Habría compatibilidad, por ejemplo, con asesores o auditores, un abogado, un asesor interno o externo, ya que sus funciones es supervisar la legalidad. Por tanto, en estos casos no habría una incompatibilidad o un conflicto de intereses. Un compliance o también aquellas personas que ejerzan funciones administrativas o de gestión. Lo que tenemos que tener claro es que siempre tiene que haber una independencia a la hora de ejercer. ¿Cuándo se ha de nombrar un delegado de protección de datos? Bien, la ley nos indica que todos aquellos organismos públicos necesitan delegado de protección de datos, excepto cuando estemos tratando de juzgados o de tribunales en el ejercicio de sus funciones. Siempre que se realice un tratamiento masivo o sistemático de datos personales. Si la empresa o la entidad realiza este tipo de tratamientos, debe nombrar un delegado de protección de datos. Por supuesto, también cuando se generan o se tratan datos a gran escala de datos especiales o relativos a delitos y condenas penales.
La Ley Orgánica de Protección de Datos, en su artículo 34, por ejemplo, nos indica algunas actividades y las deja muy claras. Por ejemplo, aquellos colegios profesionales, aquellos centros docentes en educación reglada, como pueden ser institutos u universidades, se debe de nombrar un delegado. En prestadores de servicios de la sociedad de la información, en centros sanitarios obligados a conservar historias clínicas como hospitales, ambulatorios o clínicas en las que haya más de un profesional, tendríamos también esta obligación. En entidades que desarrollen actividades publicitarias o de prospección comercial y, como no, en entidades financieras como bancos o aseguradoras y reaseguradoras. Bien, veamos las funciones. Veamos primero la designación y el registro del DPO. Cuando la entidad desea nombrar un delegado de protección de datos, tanto si lo hace de manera obligatoria como si lo hace de manera voluntaria, debe designar esta figura dentro de la organización, es decir, pensar quién puede ejercer de delegado. Esa designación se formaliza mediante un acuerdo de nombramiento. Es un documento en el cual se van a identificar las partes, en este caso el responsable o el encargado de tratamiento y quién va a ser la figura de DPO. También debemos indicar cuáles van a ser sus funciones y también tenemos que indicar la fecha en la cual se designa el DPO. Ese dato es importante por lo que veremos a continuación. Una vez designado y firmado este acuerdo, se debe realizar una comunicación interna para que los miembros de la entidad, como por ejemplo los trabajadores, sean conocedores de que tienen esta figura a su disposición. Bien, una vez hecho esto, se debe notificar en la Agencia Española de Protección de Datos en un máximo de 10 días. De ahí que es importante tener en cuenta la fecha de designación. No debe pasar más de 10 días hasta que nosotros nombremos o registremos dentro de la sede electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos. Haremos la comunicación de protección de datos dentro del apartado Alta DPD. Esto está en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos. Una vez hayamos realizado estos procesos, también tenemos que publicar los datos de contacto del DPO o del DPD para que sean accesibles a todos los interesados. Esto lo podemos hacer bien en políticas de privacidad, en textos legales de consentimientos informados o, por ejemplo, en nuestra propia página web. ¿Cuáles son las funciones a desarrollar por un delegado de protección de datos? La función principal es informar, asesorar y garantizar el cumplimiento normativo. Debe informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento y también a los empleados. Todas las personas que traten datos personales deben estar informadas, asesoradas o bien formadas y lo puede hacer a través del delegado de protección de datos. El delegado debe de supervisar el cumplimiento normativo, como el Reglamento General, la Ley Orgánica de Protección de Datos o incluso la Ley de Servicios de Sociedades de la Información. Incluye también dentro de sus tareas asignar responsabilidades, es decir, quién puede ser responsable del ejercicio de los derechos. Podría ser el DPO o podría ser otra persona dentro de la organización. También debe fomentar la concienciación y la formación del personal, además de realizar las auditorías correspondientes para saber si realmente se está cumpliendo con la normativa. Por otro lado, también debe asesorar al responsable o al encargado de tratamiento tanto en los análisis de riesgo como en las evaluaciones de impacto. Cooperar y actuar como punto de contacto con la autoridad de control y, por supuesto, con los interesados. El DPO es clave dentro de la organización para garantizar el cumplimiento normativo. ¿Quién no debe ser un DPO o que no debe hacer un DPO? Mejor dicho, no debe implementar la normativa. Esto corresponde o bien al responsable o al encargado. El delegado no debe determinar fines y medios, pues esto también corresponde al responsable. No debe asumir responsabilidad personal. La responsabilidad del cumplimiento normativo siempre caerá
o bien en el responsable o en el encargado de tratamiento. Tampoco debe recibir instrucciones. Debes tener independencia en el ejercicio de su actividad y de sus funciones. No se le puede indicar cómo realizar la actividad, puesto que perderíamos la independencia y la objetividad. No debe reemplazar funciones internas, puesto que puede haber conflicto. Y tampoco debe hacer solo las evaluaciones de impacto. Esto es un trabajo conjunto y la debe realizar el responsable, eso sí, con el asesoramiento del delegado. El DPO debe mantener independencia en todo momento y no puede actuar como juez y como parte en el tratamiento de los datos personales. ¿Cómo debe ejercer un DPO entonces? Bueno, pues como hemos comentado, debe hacerlo con independencia y autonomía en el desarrollo de su actividad. El delegado de protección de datos debe ser accesible y debe estar disponible. Debe tener conocimiento en la materia y las operaciones de tratamiento, es decir, debe conocer a fondo los tratamientos de datos que se dan en la entidad para la cual es DPO. También puede contar con un equipo y debe de contar con la colaboración de otros departamentos si los hay, como por ejemplo el departamento de IT o un departamento legal. Un DPO puede ejercer para varias entidades. Dentro de un grupo de sociedades, un DPO puede ejercer para todas las sociedades que componen este grupo. El DPO debe de tenerse en cuenta desde el diseño y por defecto. Por tanto, desde el diseño y por defecto debe ser consultado para poder plantear un tratamiento de datos correcto desde el inicio. Debe contar con recursos suficientes. Debe formarse de forma continua. La normativa siempre está evolucionando y hay que adaptarse. Tampoco podrá ser reprendido por el ejercicio de sus funciones. Y el DPO externo debe de cumplir sus tareas siempre basándose en un contrato de servicios. Bien, vamos a ir resumiendo un poquito la figura del DPO. Hemos dicho que el DPO se puede nombrar bien de manera obligatoria o voluntaria. Algunas actividades tienen que hacerlo de manera obligatoria. Eso ya viene totalmente regulado. Pero aquellas actividades o entidades que no tengan obligación de nombrar un DPO pueden hacerlo de manera voluntaria como una calidad más dentro de la empresa para garantizar un buen tratamiento de datos y un buen cumplimiento de la normativa. También hemos dicho que el DPO puede ser una figura interna en la entidad, como un trabajador, o puede ser un DPO externo mediante un contrato de servicios. También puede ser una persona física, es decir, puede ser un trabajador con nombre y apellido, o una persona jurídica, es decir, una sociedad. Debe tener conocimiento en la materia, en las leyes de privacidad, pero también en otras normativas que afecten al tratamiento de los datos concretos en la entidad para la cual ejerce como DPO. No es lo mismo ejercer de DPO en un centro sanitario que, por ejemplo, en una consultoría legal. Volvamos atrás. Bien. Por supuesto, siempre debe ser independiente y accesible. Hemos dicho que sus datos de contacto deben ser públicos, es decir, los interesados deben saber cómo poder contactar con el DPO en caso de necesidad. Además, debe de estar registrado en el Registro General de Delegados de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos. Debe contar con apoyo y con medios suficientes para poder ejercer sus funciones. Además, se debe contar con el DPO desde el diseño y por defecto del tratamiento de cualquier dato, para garantizar que éste cumple con la normativa. Un delegado de protección de datos puede ejercer para varias entidades a la vez, siempre que no haya conflictos de intereses o incompatibilidades. Además, el DPO es fundamental en la promoción de una cultura de protección de datos dentro de la organización. Por tanto, es una figura clave.